trabajo conocido es debido a la fuerza a la que le llamamos peso. Bien, para poder involucrar el peso, vamos a considerar otra vez el sistema masa-resorte de hace rato, solamente que ahora lo vamos a poner de manera vertical. Entonces, imaginemos entonces el resorte colgado ahora de alguna de algo de tal forma que tiene, igual que antes, una longitud sin deformar, que podríamos definirla aquí, y que después vamos a agarrar y vamos a ponerle en el extremo el bloque de masa M, de tal forma que se estaría estirando hasta una longitud que le llamaríamos ahorita, digamos, Y1, ¿no? Entonces, digamos que de la posición sin deformar del resorte de aquí tenemos Y1. Y entonces, igual que lo hicimos hace rato, vamos a considerar el desplazamiento del bloque entre dos posiciones arbitrarias. Esta sería la primera, y entonces pensaríamos que se va a seguir estirando el resorte hasta una posición Y2, que es donde el punto final donde analizaríamos la posición 2, y entonces la distancia entre estas, entre la posición no deformada del resorte y esta sería Y2. Para facilitar el cálculo de lo que vamos a hacer aquí, consideremos que tenemos el eje Y de un sistema de referencia apuntando hacia abajo, con el 0 en el punto donde el resorte estaría sin deformar. Muy bien. Bueno, en esas condiciones estaríamos hablando de que el bloque estaría teniendo un desplazamiento a lo largo del eje Y, de tal forma que pondría de Y en J ahora el desplazamiento que utilizaríamos para la expresión del trabajo. Y pensemos, bueno, resumiendo lo que habíamos comentado del trabajo debido a un resorte hace un rato, entonces escribiríamos la expresión que teníamos de menos K sobre 2, en este caso pondríamos Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Para verificar que todo es correcto, vemos que en estas condiciones Y2 es mayor que Y1, por lo tanto entre paréntesis es positivo, con el menos resulta ser una cantidad negativa para cuando el bloque se mueve de 1 a 2, porque como habíamos comentado hace rato, en este caso la fuerza del resorte es hacia arriba, y entonces estaríamos, y como el eje Y lo medimos hacia abajo, entonces la fuerza del resorte sería menos K en Y en J, y tendríamos las mismas condiciones de hace rato. Entonces está bien, el trabajo es negativo porque la fuerza del resorte es opuesta al desplazamiento que éste sufre. Ahora, la idea es involucrar entonces el peso, y entonces si imaginamos el peso en esta situación, tendríamos que la fuerza debida al peso, que lo voy a poner por aquí, sería, voy a poner un subíndice mg para identificar que es la fuerza debida al peso, sería mg en j, positivo, porque puse el eje de las Y hacia abajo. Entonces, con este desplazamiento diferencial y esta fuerza, puedo volver a calcular trabajo mecánico para llevar al bloque de la posición 1 a la posición 2. En esta ocasión este trabajo mecánico va a ser debido al peso, utilizo ese superíndice para identificarlo. Entonces tendría que hacer la integral de la posición 1 a la posición 2 de la fuerza del peso, punto, el desplazamiento diferencial. Entonces sustituimos las cantidades que comenté hace un momento, y entonces el trabajo quedaría como la integral de mg en j, punto de y en j. Entonces la variable de integración es y, de tal forma que el punto 1 sería y1 y el punto 2 sería y2. Mg son constantes, de tal forma que esto nos va a dejar simplemente mg por la diferencia entre y2 menos y1. Muy bien.
Em, Esto es un trabajo positivo, dado que Y2 es mayor que Y1, y es un trabajo positivo porque el bloque se desplaza hacia abajo en la misma dirección que lo hace el peso. Muy bien, entonces, ahora, si pensamos en el regreso para ver qué sucede ahí, entonces utilizaríamos la misma expresión, solamente que ahora el punto final sería Y1 y el punto inicial sería Y2. Entonces, aquí como Y1, bueno, lo vamos a escribir, tenemos que si calculáramos el trabajo de 2 a 1 debido al peso, sería una expresión similar, en donde ahora el punto final sería Y1 menos Y2. Y entonces, al ser Y1 menor que Y2, esto me daría un trabajo negativo. El bloque sube, el peso es en sentido contrario, y esto me daría un trabajo negativo, como debe de ser. Lo que podemos observar es que para calcular el trabajo debido al peso, esencialmente podemos imaginar que se trata de el peso por la diferencia de alturas a las que se mueve. Entonces, si durante el desplazamiento de una partícula no hay diferencia de alturas, el peso no realizará trabajo, es lo que podríamos ver de ahí.